Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy tu nombre y como siempre estoy súper emocionado de estar compartiendo con ustedes. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y de cosas buenas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, ha sido la comidilla de todos en el mundo del entretenimiento turco y que, por supuesto, ha resonado con muchísimos de ustedes. ¿Están listos para algo jugoso? Prepárense porque hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman. Y no solo eso, sino de una confesión secreta, una que impactó a todos. Sé que muchos de ustedes son fans de estas dos megaestrellas turcas y con razón. Demet y Can son talentosos, atractivos y han protagonizado algunas de las series más exitosas que hemos disfrutado. Su química en pantalla especialmente ha generado todo tipo de rumores y especulaciones. Así que agarren sus palomitas, porque hoy vamos a desentrañar esta historia llena de drama, secretos y, por supuesto, mucho cotilleo. Antes de que comencemos a sumergirnos en todo esto, quiero pedirles un favor: suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo. Aquí exploramos todo lo relacionado con el mundo de las celebridades, las series turcas, los chismes jugosos y mucho más. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada, y por supuesto, denle un buen me gusta a este vídeo si les interesa el tema. Eso me ayuda muchísimo. Así que sin más preámbulos vamos a lo bueno. Demet Özdemir, para aquellos que quizás no la conozcan tan bien, es una actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Con su belleza natural, su talento actoral y su carisma arrollador, Demet ha protagonizado series exitosísimas como Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, donde precisamente conoció y compartió pantalla con Can Yaman. Otras producciones destacadas en su carrera incluyen Doğduğun Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y Anfara, Mi Nombre es Farah. Su versatilidad le permite interpretar roles que van desde la comedia romántica hasta el drama más profundo, conectando con el público en cada proyecto. Sus seguidores admiran su autenticidad y su dedicación a cada personaje. Can Yaman, por su parte, es otro actor turco de renombre internacional. Conocido por su físico impresionante y su versatilidad en la actuación, Can ha ganado legiones de fans gracias a series como Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, y Dolunay, Luna Llena, entre otras. Su capacidad para interpretar roles complejos y su dedicación al trabajo lo han convertido en un ícono. Actualmente está expandiendo su carrera a nivel internacional, con proyectos en Italia y otros países. Su presencia en redes sociales y su contacto con los fans lo han consolidado como una figura querida y respetada en la industria. Un verdadero ícono. La química entre Demet y Can en Erkenci Kuş fue explosiva. La serie fue un éxito rotundo y la pareja protagonista, Sanem y Can, sus personajes en la serie, se convirtieron en el centro de atención. Los fans enloquecieron con su romance en pantalla, y rápidamente comenzaron a especular sobre si esa chispa existía también en la vida real. Los medios de comunicación, por supuesto, no tardaron en hacerse eco de estos rumores, alimentando la expectación de los seguidores. La historia de amor en Erkenci Kuş cautivó a la audiencia con su mezcla de comedia, drama y romance, y la química palpable entre los protagonistas fue uno de los principales factores de su éxito. Durante la emisión de Erkenci Kuş, los rumores sobre una posible relación amorosa entre Demet y Can se intensificaron. Se les veía juntos en eventos, en fotos en redes sociales, y los paparazzi no dejaban de capturarlos en situaciones que para muchos confirmaban que algo más allá de la amistad existía entre ellos. Las redes sociales se inundaron de comentarios, análisis y especulaciones. ¿Eran pareja? ¿Solo amigos? ¿Todo era parte de la promoción de la serie? El misterio era enorme. La especulación se convirtió en un fenómeno en sí mismo, con foros de discusión, análisis de lenguaje corporal y debates interminables sobre cada gesto y declaración de los actores. En medio de toda esta efervescencia, Demet Özdemir y Can Yaman mantuvieron una postura bastante discreta. Nunca confirmaron ni negaron los rumores de manera explícita. Se limitaban a responder con evasivas o con comentarios que dejaban espacio para la imaginación. Esta ambigüedad, por supuesto, solo incrementó el interés del público y de los medios. Cada declaración, cada gesto, era analizado al detalle. Esta cautela, aunque comprensible, solo sirvió para avivar las llamas de la curiosidad y la especulación, manteniendo a los fans al borde de la emoción. Y es aquí donde entra en juego la famosa confesión secreta.
No se trata de una confesión directa y pública de ambos actores, sino de detalles que se filtraron, de declaraciones de personas cercanas a ellos, y de momentos que, analizados en conjunto, arrojaron algo de luz sobre lo que realmente ocurrió entre Demet y Can. Es importante señalar que la naturaleza de la confesión secreta radica en la acumulación de indicios y testimonios indirectos, lo que requiere una interpretación cuidadosa y una evaluación de la credibilidad de las fuentes. Según fuentes cercanas, la relación entre Demet y Can durante el rodaje de Erkenci-Kuş fue intensa, llena de pasión y también de momentos de tensión. Parece ser que hubo sentimientos genuinos entre ambos, pero que las circunstancias, las presiones del trabajo y las expectativas del público dificultaron que la relación prosperara de manera natural. La fama, a veces, es una carga pesada. La intensidad de la convivencia diaria en el set, la presión de mantener la apariencia perfecta para los fans y la dificultad de separar la vida personal de la profesional crearon un entorno propicio para el conflicto. Uno de los puntos clave de esta confesión secreta fue la revelación de ciertas discusiones y desacuerdos que habrían tenido Demet y Can. Se dice que la personalidad fuerte de ambos, sumada a las exigencias del rodaje y a la constante atención de los medios, generó fricciones. Estos conflictos, aunque eran comunes en cualquier relación, se magnificaron por el hecho de ser dos celebridades con una gran exposición pública. La dinámica de poder en el set, las diferencias creativas y las posibles inseguridades personales pudieron haber contribuido a estos momentos de tensión. Otro elemento importante fue la supuesta interferencia de terceras personas. Se rumorea que la presencia de otros actores o de amigos cercanos, y sus consejos o opiniones, influyeron en la dinámica de la pareja. La presión de la industria, la envidia y las diferentes agendas también habrían jugado un papel en la situación. La influencia de agentes, publicistas y otros miembros del equipo, así como las posibles rivalidades entre los amigos y familiares de cada uno, pudieron haber contribuido a la complejidad de la relación. Además, se habla de un acuerdo no escrito entre Demet y Can, según el cual ambos decidieron mantener su relación en secreto, o al menos no hacerla oficial. La idea era proteger su privacidad y evitar que la relación se viera afectada por la presión mediática. Sin embargo, esta decisión también generó frustración y malentendidos. La necesidad de proteger su imagen pública, de mantener el interés de los fans y de no desvelar demasiado pronto la dinámica de la pareja pudo haber sido una motivación para esta postura discreta. Después del final de Erkenci-Kuş, la relación entre Demet y Can se enfrió. Cada uno siguió su propio camino profesional, y los encuentros públicos entre ellos se hicieron cada vez menos frecuentes. Los rumores sobre su relación desaparecieron paulatinamente, y los fans tuvieron que conformarse con recordar los momentos mágicos que les regalaron en la serie. La transición del intenso ambiente de trabajo a la independencia profesional, la distancia física y las prioridades divergentes contribuyeron a que la relación se distanciara. Es importante aclarar que nada de esto ha sido confirmado oficialmente por Demet Özdemir o Can Yaman. Se trata de información filtrada, de rumores y de especulaciones que se han ido construyendo a lo largo del tiempo. Sin embargo, la suma de todos estos detalles, y la coherencia de muchos de ellos, nos permiten tener una idea más clara de lo que pudo haber sucedido entre estas dos estrellas. Es fundamental abordar esta información con cautela y considerar la posibilidad de que haya diferentes interpretaciones y versiones de los hechos. La confesión secreta no es un hecho concreto y único, sino más bien un conjunto de revelaciones parciales que nos dan una visión más completa de la relación entre Demet y Can. No se trata de una verdad absoluta, sino de una interpretación de los hechos basada en la información disponible. La naturaleza fragmentaria de la información, la posible subjetividad de las fuentes y la falta de confirmación oficial deben tenerse en cuenta al evaluar la validez de estas revelaciones. Hoy en día, Demet Özdemir y Can Yaman han seguido sus vidas por separado. Ambos han encontrado el éxito en sus carreras profesionales y han formado nuevas relaciones sentimentales. Demet se casó con Oğuzhan Koç, aunque luego se divorciaron. Can, por su parte, ha estado involucrado en diversas relaciones, y actualmente se encuentra centrado en su carrera internacional. La madurez personal y profesional, las nuevas oportunidades y los cambios en las prioridades vitales son factores que han influido en las decisiones de cada uno. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman y la supuesta confesión secreta que la rodea, nos recuerda que la vida de las celebridades no siempre es lo que parece. Detrás de las cámaras, de las sonrisas y de los personajes que interpretan, existen personas con sentimientos, con problemas y con sueños.
Y aunque nos encante fantasear con romances perfectos, la realidad es que las relaciones, incluso las más apasionadas, pueden ser complicadas. Es importante recordar que la vida de las celebridades está sujeta a la presión pública y a las expectativas, lo que puede afectar sus relaciones personales. Para comprender mejor esta historia, podemos analizar algunos de los aspectos más relevantes. La química en pantalla, por ejemplo, fue innegable. La forma en que Demet y Can se miraban, la naturalidad de sus interacciones y la intensidad de sus escenas románticas fueron clave para el éxito de Erkénthicus. Esta conexión, sin embargo, no siempre se traduce en una relación fuera de la pantalla. La presión de mantener la imagen de pareja perfecta puede generar estrés y tensión, especialmente cuando se suman las expectativas de los fans y los medios de comunicación. Otro factor importante es la gestión de la fama. La fama en el mundo del espectáculo puede ser abrumadora. La constante atención de los medios, la invasión de la privacidad y la necesidad de mantener una imagen pública pueden afectar negativamente las relaciones personales. La dificultad de establecer límites, la presión de complacer a los fans y la dificultad de mantener la autenticidad son desafíos que las celebridades deben enfrentar diariamente. Además, las relaciones sentimentales de las celebridades a menudo se ven influenciadas por terceros. Amigos, familiares, agentes, publicistas y otros miembros del equipo pueden tener un impacto en la dinámica de la pareja. Las opiniones de estos terceros, las agendas ocultas y la posible envidia pueden generar conflictos y dificultades. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que la influencia externa puede complicar aún más la situación. En el caso específico de Demet y Can, la presión de la industria turca del entretenimiento también pudo haber jugado un papel importante. La competencia entre actores, las rivalidades entre las productoras y la necesidad de mantener la popularidad pueden haber influido en las decisiones de ambos. Las expectativas de los fans, el deseo de mantener la relevancia en el mercado y la necesidad de proteger la imagen pública pudieron haber contribuido a la complejidad de su relación. La confesión secreta en este contexto debe ser entendida como un conjunto de indicios y testimonios que nos permiten reconstruir, de manera parcial, lo que pudo haber ocurrido entre Demet y Can. Es importante tener en cuenta que la información filtrada y los rumores deben ser tratados con cautela, y que la interpretación de los hechos siempre estará sujeta a la subjetividad y a las diferentes perspectivas. La falta de confirmación oficial por parte de los actores y la naturaleza fragmentaria de la información dificultan la construcción de una verdad absoluta. A pesar de la falta de confirmación oficial, la historia de Demet y Can sigue siendo un tema de interés para muchos. La química en pantalla, la especulación de los fans y los rumores sobre su relación han generado un interés constante en sus vidas y carreras. La curiosidad por saber qué pasó realmente entre ellos es comprensible, ya que la serie Erkénthicus marcó un hito en sus carreras y en la historia de la televisión turca. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos con sentimientos, con problemas y con sueños, al igual que nosotros. La presión de la fama, la necesidad de mantener una imagen pública y la dificultad de conciliar la vida personal con la profesional son desafíos que enfrentan diariamente. La historia de Demet y Can nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, la influencia de la fama y la importancia de respetar la privacidad de las personas, incluso aquellas que admiramos y seguimos en la pantalla. Para finalizar, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la importancia de disfrutar del arte y del entretenimiento de forma responsable. Es fundamental recordar que las historias que vemos en la pantalla, por apasionantes que sean, son solo eso, historias. Es importante no confundir la ficción con la realidad y respetar la vida privada de los actores y de las celebridades. La admiración por su talento y su trabajo no debe convertirse en una invasión de su intimidad. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya dado una perspectiva más completa sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Es un tema fascinante y la confesión secreta nos permite comprender mejor la complejidad de sus vidas y de sus carreras. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo para ustedes. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por estar aquí, por su tiempo, por sus likes, por sus comentarios y por su apoyo. Me encanta leer sus opiniones y saber que les interesa, así que por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué piensan sobre la relación entre Demet y Can? ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad? ¿Les gusta la serie Erkénthicus? ¿Cuál es su escena favorita? ¿A quién apoyaban más, a Sanem o a Can? Cuéntenme todo.
Y no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.